A propósito de uno de los videos que he compartido, me preguntaba un hermano si Jesús ya lo hizo todo por nosotros y ya Él nos consiguió la salvación. ¿Para qué entonces seguir realizando obras? Es decir, ¿por qué Jesús pide en el Evangelio, manda realizar ciertas acciones? ¿Cómo se concilian estas obras que Jesús nos manda hacer con la recepción de la salvación como un don, como un regalo? Tomé el Evangelio y quisiera ilustrar con 5 puntitos esto nada más. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los mandamientos de Jesús son frutos. Son en realidad cosas, acciones, obras que se siguen de haber iniciado el camino de seguimiento de Jesús. No son el comienzo de una dinámica de salvación, sino que son justamente obras que van surgiendo en ese proceso de santificación de aquellos que ya hemos sido justificados, que ya hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Es decir, son frutos consecuencia. No son frutos que causan, sino que son frutos que proceden de un corazón creyente o de una fe amante. Lo segundo es tener en cuenta que cumplir los mandamientos no produce la salvación, pero sí que es un claro signo de la acogida, del recibir, del asumir, de integrar a la propia vida y a todas las partes, a todos los ámbitos de la vida, la salvación de nuestro Señor. O bien pueden convertirse en un signo del rechazo o de un cumplimiento falso. Por otro lado, las obras sirven como signos del comportamiento de los hijos de Dios, como signos del estilo de vida de aquellos que tienen a Dios por Rey. No solamente aquellos que han recibido la salvación, sino aquellos que dejan que Dios reine en sus vidas y se manifieste a partir de sus vidas. Por ahí externamente aparece como normas generales de un comportamiento social determinado, pero los que creemos, los que nos sabemos discípulos, pecadores, pero discípulos, seguidores del Señor de la misericordia, sabemos que es preciso mantenernos unidos a nuestro Rey. Y eso se traduce en un comportamiento, en un estilo de vida, por el cual ojalá que, como dice Jesús, sean obras por medio de las cuales los otros hermanos glorifiquen al Padre del cielo. En cuarto lugar, podemos interpretar las obras, leer las obras, estas que Jesús nos pide, nos manda, sus mandamientos, como criterios de discernimiento ante diversas circunstancias vitales. Sin ninguna duda que aquella persona que va sintonizando con el Evangelio, sintonizando con la palabra de Dios, no solamente con los Evangelios, con toda la palabra de Dios, escrita sobre todo, revelada, de alguna manera va adquiriendo un oído, una especie de sentido espiritual. Así lo llama San Pablo en la carta a los Corintios, un sentido espiritual.
y el que conoce al Espíritu puede discernir las cosas espirituales. En cambio, el hombre natural no puede ni discernir ni comprender las cosas espirituales porque no las entiende, porque no tiene su espíritu abierto al Espíritu con mayúsculas, que es aquel que brinda la luz, la inteligencia y la capacidad de discernir ante circunstancias que incluso para los mismos discípulos pueden llegar a ser difíciles de resolver. Aquella persona que va haciéndose el oído a la palabra de Dios, aquel discípulo que frecuenta con asiduidad la palabra de Dios, va a tener más posibilidad y material en su cabeza para que el Espíritu Santo, cuando quiera, le indique, le hable, le mande. Así pasa a veces. Y por último, las obras, estas obras, pueden servirnos de espejo. Es decir, pueden ser para nosotros un espejo sobre nuestra fidelidad. Nosotros necesitamos confrontarnos con la palabra de Dios y habilitar a que Dios, por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, nos cuestione, nos interpele, nos interrogue, nos increpe, nos rete, si es necesario, nos corrija, nos reprenda. Por eso, confrontarse con estas obras nuevas, con estas obras de la gracia, con estas obras que surgen de un corazón renovado, pueden llegar a ser también un espejo para evaluar nuestra fidelidad, nuestro camino al Evangelio, puesto que existe siempre la tentación de creerse en el camino y estar apartado de él. Sí, Jesús ya lo ha hecho todo por nosotros. Sin embargo, es preciso que nosotros nos encontremos en las páginas de su palabra. Es preciso que establezcamos con la palabra una relación. Cuando nosotros podamos escuchar la voz del Señor Jesús que nos habla por medio de su Espíritu en su palabra, entonces vamos a poder comprender que en realidad sus mandamientos no son obras que hay que realizar, sino que son frutos, signos del amor del discípulo, que no obstante es necesario constatar, puesto que, como dice el apóstol San Juan, no debemos amar de palabras, sino con obras, con hechos, es decir, de verdad.